La campaña electoral andaluza ha estado marcada en estas últimas horas por el debate entre los 6 candidatos a presidir la Junta. Primer debate de los 2 que habrá en esta campaña electoral para confrontar ideas y propuestas y que así podamos votar con conocimiento de causa. Hay quien dice que la política de verdad es lo que sale en el BOE y que el resto es relato, que son las leyes las que cambian de verdad la vida de la gente y que las palabras al fin y al cabo se las lleva el viento. Suena razonable, incluso puede sonar de izquierdas, pero en realidad es una noción de la política enormemente ingenua. Ayer, el debate entre los candidatos a presidir la Junta de Andalucía volvía a demostrar que el dominio del relato y de la agenda es condición de posibilidad tanto de tener un buen resultado electoral como de poder traducirlo después en leyes. Y es en esa pelea por el relato donde el estilo de la ultraderecha presenta una política descarnada sin el más mínimo respeto por las normas democráticas, por el rigor o por la verdad. Ayer lo volvimos a ver y en la SER, Aimar Breto se preguntaba ¿cómo debe uno contestar a la ultraderecha cuando provoca y cuando miente? Yo creo que está bien pararles los pies en un debate, pero el problema real es otro. La violencia verbal de la ultraderecha no se sostiene por la agresividad de sus portavoces, sino que la sostienen los que fabrican las escaletas de las tertulias y de los telediarios. ¿Cómo no van a colonizar los ultras el debate público si las tertulias están llenas de tertulianos ultras y si buena parte de los medios normalizan cada día los temas de la ultraderecha? Macarena Olona, de la misma forma que Isabel Díaz Ayuso, no son más que el resultado de la batalla ideológica que la ultraderecha va ganando porque cuenta con ingentes apoyos mediáticos y económicos en tanto que punta de lanza de un proyecto reaccionario. Es evidente que si los andaluces decidieran su voto en función de quién ofrece y puede gestionar mejores servicios públicos, mejor sanidad y mejor educación, optarían por la izquierda. Y es evidente también que las fuerzas de Por Andalucía llevan el mejor programa, combinando experiencia de gobierno tanto a nivel estatal como a nivel andaluz. Pero el problema es que la política no va solo de programas, va, como decimos, del dominio del relato y de la agenda. Con todo, pienso que hay partido en Andalucía. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy en La Base hablamos de las elecciones en Andalucía. Sara Serrano nos traerá, como siempre, su base de datos. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Manu Levín nos va a analizar en esta ocasión el ecosistema mediático andaluz que se las trae. ¿Qué tal, amigo? Se las trae. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Vamos a entrevistar a Inma Nieto, la candidata de Por Andalucía, y en nuestra mesa de análisis vamos a contar con el periodista Javier Aroca. Javier, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en La Base. Hola. Muy buenas y gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, para terminar, tendremos a Julián Macías en su sección Dato Mata Relato, que nos hablará de Álvaro Zancajo, un curioso periodista de ultraderecha. Arrancamos, Lolo. La Base de datos. Buenas tardes, Sara. Buenos días en América Latina. ¿Qué tal, Pablo? En primer lugar, quería dar algunos datos sobre las consecuencias de la gestión del PSOE y del PP en Andalucía. Andalucía es la cuarta región con más paro de España, solo superada por Ceuta, Melilla y Canarias. La tasa de paro alcanza el 19,4%, 6 puntos más que la media estatal. Andalucía es también una de las regiones con más pobreza y exclusión social. Según un informe de Cáritas, la población en situación de exclusión en Andalucía ha pasado del 19% en 2018 al 26% en 2021. Esto se traduce en 2,2 millones de personas en situación de exclusión social. Además, Andalucía es la segunda comunidad autónoma con el Producto Interior Bruto per cápita más bajo de España. A esto hay que sumar el desmantelamiento de los servicios públicos por parte de la Junta de Andalucía. En concreto, en el actual curso escolar se han perdido 2.700 docentes, se han suprimido 239 aulas y hay 2.000 unidades educativas menos que en 2018. Además, se han recortado 135 millones de euros a las universidades públicas y se ha abierto la puerta a la entrada de las universidades privadas. En lo que respecta a la sanidad, el Servicio Andaluz de Salud está al borde del colapso. Hay un dato que es demoledor. La sanidad andaluza está considerada como la segunda peor de España.
Y es que en Andalucía Andalucía es una de las comunidades con menor número de camas por habitantes, con menor número de médicos y enfermeros por habitante y con uno de los presupuestos sanitarios por habitante más bajos de toda España. Bueno, ayer Televisión Española, con presentador de fuera de Andalucía, con comentaristas de fuera de Andalucía, hizo el primer debate electoral en Andalucía que reunió a los 6 candidatos y candidatas. ¿Cómo fue el debate? Bueno, el debate fue más bien insulso y no se dio tanto en el plano de las propuestas, sino en el plano ideológico. Además, tal y como comentabas antes y como han denunciado desde Andalucía, no contó con la presencia de ningún periodista andaluz ni durante el debate ni en la mesa de la tertulia posterior. Vamos a empezar haciendo un repaso de algunos elementos del debate electoral. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, mantuvo un perfil bajo y se centró en apelar a los votantes descontentos del PSOE. Durante el debate recordó a espadas los 37 años de gobierno del PSOE y su paso por los gobiernos de Manuel Chávez y de José Antonio Griñán. Además, insistió en que su aspiración es gobernar en solitario, aunque no aclaró si se apoyaría o no en Vox en caso de necesitarse. Bueno, es evidente que yo quiero gobernar solo, y lo digo abiertamente, quiero gobernar solo, quiero tener manos libres para hacer más y llegar más lejos. Y por eso yo estoy trabajando para construir una mayoría suficiente, una mayoría serena, una mayoría que permita pues trabajar y seguir avanzando como lo hemos hecho hasta ahora. A mí me gustaría saber, ya que el señor Espada pregunta, yo también le pregunto, la única opción que él tendría sería sumando 8 partidos de izquierda, un modelo Frankenstein en versión Sánchez, pero en versión Andalucía. Bueno, ya sabemos que una cosa es lo que se dice en campaña electoral y otra lo que se hace el día después de las elecciones. Y lo vimos hace muy poquito en las elecciones de Castilla y León. En campaña, Mañueco insistía en que gobernaría en solitario como Ayuso, pero al final, cuando no le salieron los números, acabó haciendo un gobierno de coalición con la ultraderecha, con Vox. El candidato de Ciudadanos y actual vicepresidente de la Junta, Juan Marín, defendió la gestión de Moreno y frente al perfil bajo que mostró Moreno, fue el encargado del cuerpo a cuerpo con la izquierda. Marín recordó al PSOE la corrupción durante sus años al frente de la Junta y en una vuelta de tuerca utilizó la corrupción para justificar, en última instancia, bajar los impuestos. Bueno, yo quiero repetir algo que he dicho antes, pero no sé si con esa conversación que he tenido amable con la señora Olona se ha escuchado. Yo creo que es importante que todos pensemos realmente en cuál ha sido el impuesto más caro que han pagado los andaluces. Ha sido la corrupción. Estamos hablando de empleo y se nos ha olvidado que durante casi una década los andaluces pagamos la gestión del Partido Socialista con una corrupción que llevó a casos que, bueno, nos llevaría toda la noche poder nombrar aquí. Y lo que no estoy dispuesto, al menos desde que llegué al Parlamento de Andalucía, así lo hicimos en 2017, ya con sucesiones y donaciones, lo que no estoy dispuesto es que los andaluces paguen más impuestos que la media nacional. Porque además hemos demostrado que bajando los impuestos se recauda más. Y al final se pueden dedicar más recursos a las políticas sociales. Y eso es una realidad. Esto es fascinante. Bajando los impuestos se recauda más. Yo todavía estoy dándole vueltas a esto. Claro, como hay políticos corruptos que hacen un uso indebido del dinero público, hay que acabar con los impuestos. No hay que perseguir a los políticos corruptos y mucho menos a los empresarios corruptores, esos nunca aparecen en el discurso del Partido Ciudadanos, sino que hay que acabar con la recaudación fiscal porque así se puede recaudar más y hacer políticas sociales. Es fascinante. Bueno, pues por su parte el candidato del PSOE, Juan Espadas, reivindicó los avances sociales del Gobierno central y trató de presentarse como la única fuerza útil para frenar el avance de la extrema derecha. Creo que los ciudadanos deben elegir si lo que quieren son derechos o lo que quieren son derechas. Porque esta vez vienen juntas, pero la que estaba en el Parlamento y no en el Gobierno exige entrar y por la puerta grande. Por tanto, esta es la realidad de estas elecciones. Ante eso, el único partido que puede frenar a la ultraderecha es el PSOE. Por tanto, el voto más útil es el de un PSOE fuerte. Varios comentarios. El primero tiene que ver con la comunicación política. Lo que puede parecer como una frase genial de tu asesor, los andaluces tienen que decidir si quieren derechos o si quieren derechas, en la boca del candidato a veces puede sonar un poco impostado. Y luego, claro, hacer una campaña con otra vez el relato del cordón sanitario, al mismo tiempo que el PSOE se presenta como el único dique de contención al avance de la extrema derecha, es decir, no piense tanto en mis propuestas, piense que yo tengo que parar a otros que llegan, en fin. Además, vimos que en la televisión pública dieron todo el protagonismo a la ronda de preguntas. ¿A quién? A un periodista de ultraderecha, Javier Negre. Sí, vamos a escuchar la pregunta que hizo Negre a Juan Marín al finalizar el debate.
Señor vicepresidente, ha reprochado a la candidata de Vox, Macarena Olona, su falta de experiencia en la administración pública. ¿No cree que es demasiado arriesgado hacerlo con una abogada del Estado que se ha sacado sus oposiciones y que ha demostrado como abogada del Estado su capacidad de servicio público? Muchas gracias. Un mentiroso profesional, propagandista de Vox, con el micrófono de la televisión pública. Impresionante. Normalidad democrática y cordón sanitario. Y bueno, por su parte, la candidata de Por Andalucía, Inma Nieto, ha insistido en la necesidad de reforzar los servicios públicos desmantelados por la Junta y de impulsar una agenda feminista y ecologista. Reivindicó también las políticas de Yolanda Díaz como referencia en España. Durante décadas se ha cosido una malla que ha sostenido a la sociedad, que además la han cosido fundamentalmente las mujeres, y que está formada por nuestros servicios públicos y por las políticas de igualdad. Y esa malla se ha resquebrajado. Y le vuelvo a reiterar que no ha sido porque no hubiese fondos a disposición de la Junta de Andalucía. Ha habido unas políticas fracasadas que han optado por hacer negocio con nuestra salud, con la protección social y con nuestra educación. Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía, reivindicó la necesidad de una organización de exclusivo ámbito andaluz y buscó el cuerpo a cuerpo con Olona. Además, le recordó a la candidata de Vox que si está donde está es precisamente gracias al feminismo. Ustedes tienen sistemáticamente la mala costumbre de enfrentarse a los más débiles, siempre. No se enfrentan a las eléctricas, no se enfrentan a las grandes empresas del oligopolio eléctrico, también porque tiene usted evidentemente intereses económicos ahí. No se enfrenta ustedes nunca a las empresas del IBEX que han duplicado sus beneficios con la crisis mientras la gente se empobrecía. Jamás hablan de las entidades financieras y los bancos, siempre su enemigo es el de más abajo. ¿Y Olona qué dijo en el debate? Bueno, Macarena Olona, con la demagogia habitual de la ultraderecha, se ha presentado como el único cambio real para Andalucía. Un cambio que pasa por políticas racistas, por negar evidencias científicas como el cambio climático o por negar la existencia de la violencia machista. El hombre no viola, viola un violador. El hombre no mata, mata un asesino. El hombre no maltrata, maltrata un maltratador. Y el hombre no humilla, humilla un cobarde. Como mujer, como madre de un hijo varón, como hija, como hermana, como política, como española y como candidata a la presidencia de Andalucía, afirmo que la violencia no tiene género. En fin, mentiras, provocaciones, lo habitual en Vox. Muchas gracias, Sara. A ti. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano y Manu Levín. Buenas tardes, Levín. ¿Qué nos traes? ¿Qué tal? Pues vamos a comentar algunas cosas sobre el papel del poder mediático en estas elecciones andaluzas. Dale, Lolo. Titulares: al banquillo. Vamos a fijarnos en primer lugar, si os parece, en Canal Sur, la televisión autonómica andaluza, y después vamos a hacer algún comentario también sobre los medios de ámbito estatal. Canal Sur es una de las 5 cadenas autonómicas con más audiencia de España y esta mañana, preparando este programa, hablaba por Telegram con un compañero de Jerez, David Segovia, David, que me ha dado la siguiente definición de Canal Sur. Me ha dicho: yo no lo veo nunca, porque antes era un chiringuito del PSOE y ahora es un chiringuito del PP y Vox. Bueno, parece que hay andaluces a los que no les gustaba Canal Sur cuando era un chiringuito del PSOE y todavía menos ahora que es un chiringuito del PP y de Vox. Eso parece. Sobra decir que, como sucede también en otros medios públicos, más allá del control político que se ejerce desde la cúpula, en Canal Sur trabajan muchísimos profesionales muy solventes que ahora denuncian que están en peor situación que antes de este gobierno de la derecha en Andalucía y que además tienen bastante inquietud por lo que pueda pasar si Vox finalmente entra al gobierno en Andalucía, dado que Macarena Olona ha dicho que su partido va a cerrar Canal Sur, aunque viendo, digamos, el nivel de propaganda y de mentiras que se le permite a Vox y lo que ha hecho, por ejemplo, en Castilla y León, que hablaba de que sí chiringuitos y que sí hay muchos asesores y luego lo primero que ha hecho es poner más asesores con sueldos más altos que antes, parece que esto de Canal Sur puede entrar simplemente en el terreno de la propaganda, pero ahí está la amenaza de Vox. El caso es que hace pocos días el Consejo Profesional de Radio y Televisión de Andalucía publicó un comunicado en el que denuncian con datos parcialidad y manipulación en Canal Sur Televisión y Canal Sur Radio a favor del PP y de Moreno Bonilla. Bueno, ¿y qué dicen esos datos, Manu? Pues en primer lugar hablan sobre la diferencia abismal en el tiempo que le dedica Canal Sur a cada partido y a su candidato. En concreto, denuncian que durante el mes de abril, el actual presidente de la Junta, Juanma Moreno,
candidato del PP, ha aparecido 5 veces más que la suma de todos los demás candidatos juntos. 5 veces más que la suma de todos. O sea, Juanma Moreno está en la sopa. Sí, está en el gazpacho, sí. Recuerda este comunicado que el PP obtuvo en las últimas elecciones andaluzas un 20,75% de los votos, mientras que el resto de fuerzas políticas suman más del 75% del apoyo del electorado andaluz. Pero, sin embargo, una situación similar a la de abril se ha mantenido también durante el mes de mayo. El tiempo que ha dedicado Canal Sur a los partidos que gobiernan actualmente en la Junta es el doble que la suma de todos los demás candidatos juntos. Ahí es nada. Y además de este análisis cuantitativo, el Consejo Profesional de Radio Televisión Andaluza también ha analizado las escaletas de los informativos desde un punto de vista cualitativo. Y concluyen que las informaciones sobre el candidato del PP siempre aparecen en el primer bloque del informativo, vinculadas a noticias positivas, y cuentan con un reportero informando en directo, vídeos, colas y declaraciones en un lugar destacado, mientras que la información sobre otros candidatos se coloca más de la mitad de los días al final del informativo y además se confrontan sus declaraciones con las de otros portavoces del PP, de tal manera que Juanma Moreno nunca recibe la réplica de ningún otro candidato. Habla desde las alturas al principio del informativo y después a la cola ya vienen los mortales. Normalidad democrática en Andalucía. Canal Sur, un medio público financiado con el dinero de todos los andaluces y andaluzas, haciendo campaña indisimuladamente por el Partido Popular. No porque no sea sorprendente, resulta menos escandaloso y vergonzoso. Y os doy un dato más de los que denuncian los profesionales de Canal Sur. Siempre decimos que una de las claves de una campaña electoral que pueden influir en los resultados es sobre qué temas se habla, cuál es la agenda. Y ahí Canal Sur también está jugando un papel muy importante al servicio de los intereses de la derecha. Fijaos, la información sobre ferias y fiestas de Andalucía ha ocupado el triple de tiempo que la información sobre sanidad, 10 veces más que la información sobre casos de violencia machista, 50 veces más que la información sobre los jóvenes y 100 veces más que el tiempo dedicado a educación. El 22 de mayo, por ejemplo, se emitieron 43 segundos de quejas de usuarios por las listas de espera en los chiringuitos de la playa, frente a 0 segundos dedicados a las quejas por las listas de espera en la sanidad. ¿Os acordáis, queridos oyentes, de lo que decíamos en el editorial? Así es como se marca la agenda en una campaña electoral para que no se hable de los servicios públicos, para que no se hable de los derechos laborales, para que no se hable del problema de la vivienda, para que no se hable de los temas de los que la derecha no quiere hablar. Por eso, quien domina la agenda ya va ganando desde el principio. Bueno, una derivada más con esto de Canal Sur. Lo mencionabas al principio, después Julián Macías nos va a dar más información. No sé si os suena este nombre, Álvaro Zancajo. Álvaro Zancajo, apuntad. Pues para quien no lo tenga en la cabeza, os voy a recordar quién es. Dale al play, Lolo. Vamos. Hemos abierto el informativo con la exclusiva. Una exclusiva importante que ahora les recordamos. Antena 3 Noticias ha conseguido las imágenes que demuestran la conexión de la CUP, Podemos y el entorno de ETA con Nicolás Maduro. La secuencia muestra un viaje organizado por Nicolás Maduro a Venezuela, al que acude, entre otros, Ana Gabriel, que es la diputada de la CUP, que ha sido clave en la formación del gobierno independentista de Cataluña. Vamos a volver a ver todos los detalles de una noticia que va a marcar la agenda política de estos últimos días. Esta es la prueba en exclusiva de Antena 3 Noticias que demuestra la conexión entre la CUP, Podemos y el entorno de ETA con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Nos situamos 10 de diciembre de 2014, Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez. Es el pasaje a punto de embarcar en una de las fuerzas aéreas de Venezuela, avión que habitualmente usa el presidente Nicolás Maduro. Una de las pasajeras es Ana Gabriel, la actual portavoz y diputada de la CUP. Tremendo. Igual ahora sí, si os acordáis, la CUP, Podemos, el entorno de ETA y Maduro, en la misma frase en las noticias más vistas de España. Nos van a dar pero bien, decían entre risas por lo burdo de su propia manipulación Sandra Golpe y Álvaro Zancajo. Bueno, pues resulta que Álvaro Zancajo, que era el presentador de las noticias de Antena 3, como hemos visto, posteriormente fue fichado por Canal Sur, donde pasó todo el año 2020 como director de informativos. ¿Y sabéis dónde está ahora Álvaro Zancajo? Os lo digo, es el jefe de prensa de Macarena Olona. ¿Cómo? O sea, que el presentador de Antena 3 Noticias y después jefe de informativos de Canal Sur ahora trabaja para Vox, nada menos que como jefe de prensa de Macarena Olona. Por no decir, no te creo. Habiendo visto esto de Podemos, la CUP, ETA...
casi podemos decir que llevaba trabajando para Vox ya desde que presentaba Antena 3. ¿Está sugiriendo que hay periodistas de Antena 3 que pueden estar trabajando para Vox? No sé, Mucho yo creo que ojo, que la Audiencia Nacional va por nosotros. Yo creo que esto de Álvaro Zancajo habla de forma bastante elocuente de lo que representa Antena 3 y de lo que representa también en los últimos años Canal Sur. En fin, dejamos ya la televisión andaluza y nos vamos a fijar un momento en cuál está siendo la cobertura de estas elecciones en las televisiones de ámbito estatal. Y os voy a poner 2 ejemplos de Telecinco. A ver si hay algo que os llame la atención de esta pieza de los informativos de hace unos días. Totalmente volcado en Andalucía. Es la primera etapa de un proceso electoral clave para nuestro partido. Para llegar a Moncloa y acabar con la actual política económica. Es todavía mucho peor la reconstrucción institucional y la reconstrucción de la credibilidad de las instituciones del Estado. Con un gobierno además, insiste, dividido. Lo que es noticia es que haya 2 ministros de acuerdo en el gobierno de España. Y sin necesitar confía a Vox. El PP más que seguro de la victoria, pero más optimista incluso el PSOE, tanto gobierno. Estoy convencida de que los ciudadanos aprecian y reconocen el esfuerzo y el trabajo que hemos dedicado desde hace 4 años. Como partido, tono positivo frente al negativo del PP de votar a todo en contra. Porque el Partido Popular siempre es el mismo, puede mudar la cara, hoy puede llevar barba y mañana no, hoy puede hablar más rápido y hoy más despacito. Y arrodillado, dice, ante la ultraderecha negacionista. Vox, por su lado, en Motril de jura de bandera. Tenemos la oportunidad de introducir en Andalucía un cambio real. Con su liderazgo sí o sí, su apoyo al PP no será gratis. Que si se instalan en la soberbia tendrán que ir a nuevas elecciones. Ciudadanos sigue confiando en su gestión. Es el único partido al que se vota para que haga políticas sociales con corazón y políticas económicas con cabeza. Y mantenerse esta legislatura con una primera propuesta. Una ley antifloreros. Como dice, ha ocurrido en Castilla y León, con el PP acompañándose de Vox. Bueno, ¿y los partidos de izquierdas? O sea, es como es una noticia sobre las elecciones en Andalucía, salen Vox, el PP, Ciudadanos y no hay izquierda en Andalucía. El PSOE, pero la izquierda no existe, ya lo habéis oído, ni una sola mención ni a Inma Nieto ni tampoco a Teresa Rodríguez. La izquierda andaluza sencillamente no existe en la cobertura de informativos Telecinco sobre estas elecciones. Cabe recordar que la izquierda actualmente tiene 17 escaños en el Parlamento andaluz, pero no aparece, mientras que Vox, que sí protagoniza la cobertura que hemos escuchado, es en este momento la última fuerza política en el Parlamento andaluz con 12 escaños. Pues así, queridos amigos y amigas de la base, se distorsiona el peso que tiene cada actor político por parte de los neutrales y profesionales poderes mediáticos, porque cuando la ultraderecha es protagonista permanentemente y la izquierda no existe en los grandes medios de comunicación, eso al final se acaba traduciendo a la propia realidad política y electoral. Un ejemplo más de por dónde van los tiros en Telecinco. Así saludó y despidió la semana pasada Ana Terradillos, la actual presentadora del programa de Ana Rosa y periodista vinculada a Villarejo, a la candidata de Vox, Macarena Olona. Muchas gracias a David Segovia también por este corte. Macarena Olona, candidata de Vox a la Junta de Andalucía. ¿Qué tal, señor Olona? Buenos días. Muy buenos días, Ana, encantada de estar con ustedes. Nosotros lo mismo le digo. Vamos a ver la aritmética, a ver cómo queda. Le deseo muchísima suerte, gracias por estar con nosotros esta mañana y veremos finalmente a ver quién gana y quién apoya y quién se queda fuera y quién se queda en la oposición. Gracias, Macarena Olona, un abrazo. Gracias por la oportunidad, un abrazo fuerte. Gracias, claro que sí. Yo solo os digo que os quedéis con quien os mire como Ana Terradillos mira a Macarena Olona. ¡Qué escándalo! Vamos a acabar escuchando, solo por comparar, cómo ha hablado en alguna ocasión Ana Terradillos sobre Podemos. Ya no hay tanto cariño ahí. Yo, desde luego, a mí esta gentuza, ¿por qué no puedo decir eso? Claro, esta gentuza a mí no me da miedo. Claro. ¿Te imaginas que alguien llama a uno de estos gentuza? Están señalando a periodistas, pero esta señora puede decir gentuza a Podemos y a la gente de Podemos al tiempo que a Macarena Olona le dice un abrazo, mucha suerte, candidata. En fin, no hay más preguntas, señoría. Gracias, Manu. Si ves manipulación en los medios de comunicación, escríbenos a titularesalbanquillo@gmail.com. Bueno, contamos con Inma Nieto, candidata por Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía. Muchas gracias, Inma, por atender a la base. Gracias a vosotros.
La primera pregunta, una valoración del debate de ayer. Bueno, esos debates tienen mucha liturgia y demás, pero por lo menos pudimos hablar de Andalucía, que es lo que intenta Moreno Bonilla que no pase, que antes, como comentabais, que no se hable de la vivienda, del porvenir de la gente joven, del tema del paro, de la lucha contra el cambio climático, del feminismo, es decir, de esas cosas que no se hable de sanidad y educación. Y por lo menos sí que pudimos centrar el debate en algunas cosas que a pie de calle preocupan mucho, de listas de espera, de coles públicos que le han cerrado aulas y demás. Y ahí le pudimos incomodar un poco y pudimos también contarle a la gente el planteamiento que teníamos para resolver esos problemas. Claro, en manos de la derecha, como ni siquiera asume que existen, pues lo único que ha hecho ha sido agravarlo. Inma, ¿cómo dibujarías en 5 o 6 líneas el paisaje social que dejan los últimos 4 años de gobierno del Partido Popular con Ciudadanos en Andalucía? Bueno, a ver, nosotros compartimos con el resto de los territorios que en estos años hemos sufrido mucho y creo que todavía no tenemos la perspectiva para saber cuánto hemos sufrido. Ahora sí que es verdad que ese sufrimiento, el aislamiento, el estar encerrado en casa y demás, y muy mirando para adentro de todo lo que sucedía y la incertidumbre que provocaba, creo que a mucha gente le ha impedido ir viendo las consecuencias que tenía decisiones que se estaban tomando sobre otras cosas que no tenían nada que ver con la pandemia y demás, pero que iban colando por la puerta de atrás. Y para cuando ya ha vuelto a normalizarse lo de poder salir, lo de poder juntarse y todo esto, ya se había por un lado instalado un paquete de medidas muy lesivo y por otro lado también un perfil de Moreno Bonilla al que nosotros tratamos en lo peor de la pandemia como entendíamos que había que tratar a quienes tenían que tomar ese tipo de decisiones. Aquí en Andalucía no estuvimos tirándole los muertos de la pandemia a la cara al gobierno de la Junta como sí hizo la derecha con vosotros y con vosotras en el Congreso de los Diputados. Efectivamente, nosotras en el ámbito de la lógica dinámica gobierno-oposición levantamos mucho el pie en ese momento porque nos parecía que era la responsabilidad que teníamos que tener cuando la gente sufría tanto. Así que se han mezclado, yo creo, los dos elementos, el sufrimiento colectivo y el aislamiento, la agenda económica de ellos con velocidad de crucero, en un momento en el que nosotros estábamos más pendientes del dolor que estaba provocando la pandemia y sus consecuencias, y ahora pues tenemos este panorama. Inma, ¿qué medidas destacarías del programa de Por Andalucía y cuáles entiendes que tendrían que ser las primeras decisiones que tomara un nuevo gobierno de izquierdas en Andalucía? Yo creo que el bloque más potente, porque además lo que le da sentido a la coalición y al programa de gobierno, tiene que ver con el empleo, que es un problema obsesivo en Andalucía y que está muy cronificado. Tiene que ver con los servicios públicos, porque es que esto ya es un descaro, que tampoco es que haya inventado el Partido Popular la privatización de los servicios públicos en Andalucía, que ya le había dejado hecha una parte de la tarea al Partido Socialista, pero bueno, la velocidad que le ha imprimido a esto es tremenda. Por lo tanto, el fortalecimiento de los servicios públicos, la contratación de personal sanitario, la bajada de ratio en la aula de los coles públicos, es que esto es ineludible. Y por supuesto la lucha contra el cambio climático, que somos una zona especialmente frágil, y la agenda, la nueva ley del suelo, el PP está otra vez en los líos de los pelotazos urbanísticos que en Andalucía trajeron mucho paro y ruina. Y por supuesto todo ello tiene que ir insertado en la política de igualdad, que también un gobierno de la derecha ya sabemos el destrozo que hace en eso y el daño que causa en la vida cotidiana de muchas mujeres. Inma, está tratando de imponerse a nivel mediático el marco de que es inevitable que la derecha vaya a ganar en Andalucía. ¿Qué responderías a todos los que dicen que no hay partido en estas elecciones? Bueno, yo creo, comparto una parte de lo que comentaba ahí antes. Aquí se está construyendo un relato y la gente lo está asumiendo con mucha resignación, porque parece que está grabado en piedra, parece que el 19 pues ya que todo el mundo vaya haciendo planes, que vaya a la playa, pero que no vaya a votar, porque da igual si va a votar o no, va a ganar Moreno Bonilla, que es lo más perverso del razonamiento, es decir, es desposeer a la gente del empoderamiento, decir, no, el 19 va a pasar lo que decidamos los que vayamos a votar. Entonces creo que si conseguimos que en estos días
de alguna manera, que después de lo que habéis contado con la traducción que tienen los medios de comunicación, pero bueno, si de alguna manera conseguimos que el debate sobre Andalucía y las responsabilidades inequívocas que tiene Moreno Bonilla en el destrozo de estos años copen el debate y el boca a boca vaya haciendo que la gente levante la cabeza y se vaya empoderando, yo creo que va a conectar con una parte incluso de la propia historia del pueblo andaluz, que no sería la primera vez que nos escribían un guión y el pueblo andaluz se lo saltaba. En el año 2012 todas las encuestas daban al señor Javier Arenas como presidente con mayoría absoluta en la Junta de Andalucía, y todavía deben tener en las sedes chapitas de Arenas presidente en cajas sin estrenar. Así que yo creo que si centramos bien los temas que son los que preocupan a la gente y conseguimos que se animen, que salgan de esa resignación, yo creo que podemos avanzar muchas posiciones, y espero también que dejando en evidencia a la derecha lo que ya está haciendo, no que viene Vox, lo que está haciendo Moreno Bonilla con Ciudadanos. Yo creo que eso también puede dar un panorama para que el pueblo andaluz otra vez rompa el guión que le han escrito. ¿Cuándo y dónde tenéis el próximo mitin? Esta tarde en Huelva. Esta tarde estamos en Huelva a las 7:30. Pues mucha suerte en Huelva, candidata. Hasta pronto. Muchas gracias, un abrazo. Estamos ya en mesa de análisis. Nos acompaña un periodista andaluz que conoce Andalucía muy bien, Javier Aroca. Quería pedirte, Javier, un análisis no solamente de lo que vimos ayer en el debate, sino de las diferentes posibilidades que se presentan en unas elecciones que son muy importantes para Andalucía, pero que también se están viendo desde todo el Estado, digamos, como el inicio de un nuevo ciclo electoral lleno de complejidades. Bueno, quisiera empezar por algo que habéis sugerido, ¿no? Al principio, con relación a cómo se desarrolló anoche el debate. Lo que ocurrió fue una auténtica metáfora de lo que es Andalucía y que habéis reflejado bien, ¿no? Un debate que se tiene que producir para debatir sobre Andalucía, en donde Andalucía es lo que menos suena, y luego resulta que es un debate monitorizado desde Madrid, con una mesa en la que no figuran periodistas ni analistas andaluces, y bien que los hay y buenos en Madrid, lo diría yo en el resto del país. Esa ya es la metáfora, ¿no? Hace poco ha presentado un libro Carlos Arenas, que es un historiador de la economía muy reputado aquí en Andalucía y probablemente desconocido fuera, que sostiene que Andalucía es una colonia interna dentro del Estado español. Eso lo explica todo, porque esa relación de colonización no solamente se verifica en lo económico, sino en lo cultural, lo político y desde luego lo televisivo. Habéis hablado de las televisiones privadas. Bueno, en definitiva se juegan su capital, aunque sea una televisión perversa. Y si es capaz esa televisión pública de hacer esto, ¿cómo vamos a esperar otras cosas de lo que ocurre fuera y dentro de Andalucía? Con respecto al debate, el debate me pareció flojito, sinceramente, pero dentro de esa flojedad, que es una flojedad propia ahora mismo de la levedad de la política, quiero resaltar que la izquierda es la única que hizo propuestas, que la derecha está escondida en el personaje creado por los propios medios de comunicación de la moderación de Moreno Bonilla. La moderación de Moreno Bonilla es un constructo, es una construcción mediática, desde luego bien regada de dinero, y que esconde algo muy importante, que es la radicalidad en la desigualdad que ha representado el señor Moreno Bonilla en esta legislatura. Y con respecto a la extrema derecha, bueno, la extrema derecha actual no es ni más ni menos que la reencarnación de los caciques y señoritos que siempre han existido en Andalucía. La extrema derecha no es que haya surgido en Andalucía de pronto, siempre ha existido esa extrema derecha. Lo que pasa es que hasta ahora estaba solapada dentro del propio Partido Popular. Ahora ha decidido emanciparse y presentarse sin careta. Pero ese es el panorama. ¿Y qué ocurre en Andalucía? Bueno, pues ocurre en Andalucía que el proyecto socialista se ha agotado. Se agota y no tiene ninguna capacidad de regeneración. Antes Isma ha citado las elecciones que ganó Arenas. Aquello ya fue un aviso. Desde entonces el Partido Socialista debería de haberse regenerado, pero no lo ha hecho. Y no me refiero solamente a la corrupción, me refiero a la regeneración de las ideas, de los proyectos. El proyecto estaba agotado. Y encima
todavía no han reaccionado a perder el gobierno, aunque ganaran las elecciones. No han reaccionado y ha sido una oposición absolutamente inexistente. Quien únicamente se ha resistido en el Parlamento ha sido la izquierda, y acabáis de tener a una persona que ha brillado en su resistencia en el Parlamento de Andalucía, me refiero a Inmaculada Nieto, pero el Partido Socialista ha estado fuera de la oposición y además inmerso en una pelea de liderazgo. Hasta prácticamente ayer no sabía quién iba a ser su candidato, hay una cuestión de liderazgo. Y con un PSOE español más preocupado de Bruselas y de Ucrania que de su flanco sur. Todo esto ha permitido que la derecha se atrinchere, se consolide, y bueno, habéis repetido algunas veces algunos juicios con respecto a los medios de comunicación. Bajad a Andalucía y observad lo que es esto. No solamente la colonización que nos viene mediática desde un centralismo informativo que pretende manejar nuestra agenda y decirnos de qué tenemos que hablar, de cómo tenemos que comportarnos, sino luego en su proyección propia en Andalucía repitan los mismos estereotipos, los mismos comportamientos. Hablabais de Canal Sur. Independientemente de que ahora mande el PP y antes mandara el Partido Socialista, debo de decir dos cosas, y que no se enfade nadie, y si alguno se enfada, lo siento. Los profesionales son los mismos, ¿eh? O sea, no es que ahora con el Partido Popular hayan llegado profesionales distintos, no, son los mismos. Algunos directivos han cambiado, pero los profesionales son los mismos. Por tanto, los profesionales de ahora, en este Canal Sur de Bendodo, eran los profesionales del Canal Sur de Zarría. Y no voy a entrar ni siquiera en la falta de pluralidad, en el partidismo, no. Voy a hablar del modelo de televisión. El modelo de televisión ha construido una sociedad de reality shows, de folclorismo malentendido, de tópicos elevados a su máxima exponente. Es decir, ya no necesitamos que desde España se nos impongan tópicos sobre nosotros mismos. Es que nosotros mismos fomentamos esos tópicos y los fomentamos desde donde debería de ser nuestra principal herramienta de cultivo de una ciudadanía madura y responsable, que es una radiotelevisión pública, en ausencia de empresas privadas que sean potentes en Andalucía, que como tú bien sabes, Pablo, aquí en Andalucía el minifundismo mediático es absolutamente, bueno, una dolencia, una patología de la comunicación en Andalucía, y lo único que lo podría sustituir, que sería una radiotelevisión pública potente al servicio de la ciudadanía, con unos comportamientos democráticos absolutos, pues no. El resultado es todo esto, Pablo. El resultado es una población que está, digamos, masajeada en la resignación. Yo espero, porque opino también lo mismo que Nieto, que la partida no ha terminado, que hay que jugarla. Yo me niego a aceptar que la política se deba de hacer desde la demoscopia. Yo la defino, y a ver si se oye bien la S, demoscracia. Es decir, la democracia pretendida hacerla desde las encuestas, pero eso es una usurpación. Eso es un robo a la voluntad popular y a la soberanía del pueblo, que tiene derecho a un debate propio, que tiene derecho a estar en política durante 4 años, no solamente en los debates y en las campañas electorales, y que debe y tiene la soberanía de decidir cuál debe de ser su futuro. En esa confianza estoy yo, Pablo, y queridas compañeras y compañeros, en que el pueblo andaluz reaccione y se niegue a ser manipulado y se niegue a ser monitorizado desde un centralismo que no pierde nunca el espíritu. Sara. Sí, el PSOE ha gobernado Andalucía durante 37 años y el PP lo ha hecho durante los últimos casi 4, ¿no? Durante todo este tiempo se ha construido una serie de lealtades en la administración pública que se activan en las citas electorales. El momento culmen de esto, que fue la punta del iceberg de un problema que va mucho más allá, fue la sentencia que condenó a Griñán y a Chávez por utilizar precisamente dinero de la Junta para comprar voluntades y ganar influencia política. En Andalucía, además, esta influencia en la administración pública no es menor, porque la contratación pública supone casi un 20% del Producto Interior Bruto, genera más de 400.000 empleos y afecta a un 60% del tejido empresarial andaluz. Yo quería preguntar a Javier Aroca por algo que además mencionaba antes, que es el dinero con el que se riegan las elecciones. Y bueno, quería preguntar cómo operan esas redes clientelares en Andalucía y en concreto en esta campaña electoral. Bueno, una campaña electoral no deja de ser una manifestación popular de resistencia a la conservación del poder. Por tanto, no hay una característica
propia de las elecciones comparado con toda la legislatura. Es decir, durante todo el tiempo la derecha se ha encargado de regar y de cultivar unas redes clientelares que no ha tenido que crear. Es decir, los 37 años de poder del Partido Socialista, por cierto, no siempre solo, al menos han sido 12 años de gobiernos de coalición con el andalucismo y con Izquierda Unida. Pero el PSOE ha sido tan poderoso y ha sido identificado como el partido del pueblo a partir de unas maniobras súper inteligentes cuando se consigue el autogobierno en Andalucía, que ha sido capaz de crear una red clientelar que, lejos de ser desmontada por la derecha, lo que ha sido es reutilizada. Es decir, la derecha lo que ha sido es reciclar la red clientelar que ya construyó el Partido Socialista. Hay un dato muy curioso. Si uno va a estos actos que se celebran en todas las ciudades durante todo el momento, y no solamente en las campañas, me refiero a los desayunos, a las conferencias, a todas estas cosas que se hacen en los hoteles, uno verá que el público siempre es el mismo. Yo le llamo democracia de canapé, ¿no? o democracia de intereses, ¿no? Son los mismos, o sea, los mismos que bebían del pesebre clientelar del Partido Socialista, hoy lo hacen del Partido Popular. El Partido Popular ha sido muy inteligente, no ha desmontado nada de lo que había, lo que ha sido es reutilizar, reciclar lo que había creado el Partido Socialista. Y aquí voy a una de las causas que yo creo que pueden arruinar a la izquierda en Andalucía, sobre todo a la izquierda socialista. El otro día, en una entrevista que concedió en El País una persona, filósofo, a lo mejor es porque es marxista, poco conocida en España, me refiero a Alain Badiou, dijo que uno de los grandes males de la humanidad en general y de la izquierda en particular es la desorientación. ¿Y qué quería decirle él con desorientación? Pues que cuando la gente piensa que entre la derecha y la izquierda no hay diferencia porque hacen lo mismo, al final acuden a cualquier cosa, unos a la abstención y otros a la desorientación electoral. Tiene que haber diferencia entre lo que significa que gobierne la izquierda en Andalucía o que gobierne la derecha. Si al final no hay diferencia y los proyectos son similares, antes habéis dado los datos de paro, de desempleo, de marginalidad, podíais haber incluido a los barrios y pueblos de Andalucía entre los más retrasados de España, y veréis que los números del PP difieren muy poco de los números del Partido Socialista. Evidentemente que era mejor que gobernase el Partido Socialista y que se hicieron cosas, y algunas muy interesantes, y que Andalucía no es la misma de hace 40 años. Claro que es verdad, pero sigue sin haber esa tensión, ese pulso político que tiene que tener Andalucía como sujeto político para que sea dueña de sus intereses en Andalucía, y siendo dueña de sus intereses en Andalucía construya, regenerar el Estado, y de camino, si es posible, podemos entre todos regenerar también Europa. Pero vuelvo a insistir, la gente percibe que poco ha cambiado entre el Partido Popular y los últimos tiempos del Partido Socialista, y eso conduce a la desorientación y a la abstención. Manu. Bueno, yo creo que es evidente que las elecciones andaluzas son unas elecciones clave, son unas elecciones muy importantes. Andalucía es una comunidad muy importante, la más poblada de España, una de las que tienen también más problemas sociales, nos lo ha contado antes Sara y lo contaba también ahora Javier Aroca, que son problemas que en gran medida estructurales, que vienen de muy atrás, especialmente el desempleo, pero también otros problemas graves con los servicios públicos, por ejemplo, la educación, la sanidad, que estos sí se han visto muy agravados por la gestión de estos 4 años de gobierno de la derecha al servicio de una élite. Son además unas elecciones en las que se va a ver cómo están realmente las cosas en la correlación de fuerzas entre la derecha y la izquierda, más allá de los relatos mediáticos y de las encuestas, ¿no? Y bueno, no cabe duda de que la izquierda tiene una pelea en un terreno complicado con un gobierno de la derecha instalado en la Junta tras varias décadas de gobiernos del PSOE marcados en buena medida por la corrupción y por una herencia, lo decía también ahora Aroca, que difícilmente muchos andaluces pueden recordar como positiva en gran medida, aunque haya aspectos que sí. Bueno, y con un ecosistema mediático dominado por la derecha, como hemos visto, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal. Pero
sin optimismo, aunque sea optimismo de la voluntad, la izquierda nunca puede lograr nada, ni en Andalucía ni en ningún otro sitio. Entonces yo quiero dar ahí una nota optimista también en la línea de lo último que decía Javier. En política hay sorpresas, queda mucha campaña y se le puede dar la vuelta. Cuando ha habido alta participación en Andalucía, por ejemplo, en las generales, la izquierda ha sumado. Así que toca salir a jugar el partido, ya se está haciendo. Yo creo que hay muy buenas propuestas desde la izquierda andaluza, por ejemplo, para reconstruir los servicios públicos que ha arrasado en estos años la derecha, que son propuestas que, si se logran visibilizar, eso puede influir mucho en el desenlace de lo que suceda el 19 de junio. Y sobre todo yo creo que hay una militancia enormemente valiosa que creo que hay que poner en valor. La militancia de Podemos, de Izquierda Unida, del PC, que tiene un gran arraigo al territorio, que lleva muchísimo tiempo trabajando con los pies en el suelo y que puede ser lo que marque la diferencia, creo yo, en estas elecciones para torcer el brazo, al fin y al cabo, a las agendas mediáticas y dar la sorpresa, porque yo creo que vivimos momentos en los que es necesario poner en valor, frente a ciertos discursos, la importancia de la militancia y de las organizaciones políticas, porque los poderosos y la gente que tiene televisiones y que tiene contactos en todas partes y que puede levantar un teléfono para influir en la realidad, no necesita a las organizaciones, pero la gente de abajo sí. Los trabajadores, las mujeres, la gente corriente que no tiene todo ese poder, se tienen básicamente los unos a los otros y necesitan organizarse con otra gente, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo para defender sus intereses. Al final los sindicatos y las organizaciones políticas son un patrimonio de los de abajo, son las instituciones que tiene la izquierda en una sociedad neoliberal marcada por el individualismo y por la disolución de los lazos sociales y del tejido social, y yo creo que va a ser ese patrimonio construido durante tanto tiempo en Andalucía, el de las militancias y el de las organizaciones, el que puede inclinar la balanza el 19 de junio. Muchísimas gracias, Manu. Gracias, Sara. Javier, adelante. Mira, dos cosas. Primero, para mí no sería una sorpresa que ganase la izquierda. Será una sorpresa para los que hacen las encuestas, los que las difunden y los que tratan de convertirlas en una manera performativa de hacer política. Por tanto, a mí no me sorprendería que ganase la izquierda. No me sorprendería porque Andalucía es un país sociológicamente de izquierda, o si quieres de centro izquierda, por apuntarme a la terminología al uso. Por tanto, a mí no me sorprendería. Lo que me sorprendería es que los andaluces hagamos dejación de nuestra propia responsabilidad. Si Andalucía queremos que cambie y que no vuelva al paradigma que ha habido hasta el año 2018, estos años de la basura de la derecha no los cuento, sino desde antes del 18, lo que tenemos que hacer los andaluces es ser conscientes de nuestro propio poder y ponerlo y depositarlo en aquellos partidos que estén dispuestos a cambiar Andalucía. Por tanto, yo ni me sorprendería ni me desanimo. Confío absolutamente en el pueblo. Ahora, el pueblo puede decidir otras cosas también. Por ejemplo, el pueblo en las últimas elecciones decidió no ir a votar. Fue una abstención orgánica, en muchos casos. Fue una abstención de castigo contra una manera de conducirse del Partido Socialista encarnada fundamentalmente por la señora Susana Díaz. Pero eso puede cambiar. La gente hoy puede decir otra cosa. Pero además os voy a decir otra cosa. Yo me niego a aceptar de que estas elecciones en Andalucía sean unas elecciones vicarias. Es decir, unas elecciones en nombre de otros. Que si esto es la antesala para un cambio de ciclo en España, hombre, a mí no es que no me preocupe España. A mí lo que pasa es que lo que me preocupa ahora es Andalucía y no España. Porque para que España sea distinta, Andalucía tiene que ser distinta. Y lo que no podemos es montar aquí unas elecciones que sean un teatro de sombra de lo que está pasando en España, en Madrid, en la Corte o en el Parlamento de España. No, estas elecciones son nuestras, no son vicarias. Y después, como tengo pocas oportunidades, como andaluz que soy, de dirigirme a medios que se dirijan a la totalidad del pueblo, de los pueblos del Estado español, yo quiero decir una cosa. En Andalucía lo tenemos especialmente difícil. Todos esos datos negativos que habéis dado no son nuevos de ahora. Son datos preconstitucionales, llamémoslo así, para que la gente nos entienda desde el punto de vista histórico. Y pasan cosas que son fruto del poco poder que tenemos los andaluces a la hora de ejercerlo. Voy a poner un ejemplo y me vaya a entender perfectamente. ¿Por qué han cerrado las instalaciones de Airbus en Cádiz? ¿Hay alguna razón económica, técnica, geográfica, cultural, política para cerrarla? Pues la han cerrado.
y se la han llevado a Getafe, con el apoyo de la derecha y de la izquierda, por cierto, también. Claro, si en Andalucía contamos con que ni nos entiende la derecha, porque la derecha es atávica, pero que la izquierda también tiene otros intereses y posterga los intereses de Andalucía, conocéis el dato de la ejecución presupuestaria en Andalucía, ¿no? En este último ejercicio, un 40 y poco % de ejecución presupuestaria. Tenemos déficits infraestructurales gravísimos que nos ayudarían a desarrollar nuestro país. Es normal que el puerto más importante del sur de Europa, que esté en Algeciras, todavía tenga una infraestructura ferroviaria que se construyeron por una empresa gibraltareña hace más de 100 años. ¿Eso es normal? Entonces, bueno, yo quiero hacer aquí un llamado a la comprensión de los demás. Es decir, sin descargarme como andaluz de la propia responsabilidad que tenemos los andaluces de dirigir los intereses de nuestro país, y a votar. Y votar soluciones, en mi opinión, de izquierda, pero a otros le pueden llamar progresistas o regenerativas, como quieran, pero que también el contexto en el que se desarrolla Andalucía, vuelvo a citar otra vez a Carlos Arena cuando hablaba de esa situación colonial de Andalucía, es extremadamente complicada. Salir de donde estamos los andaluces no es fácil, pero mucho más difícil sin un poder propio que sea capaz de competir con los otros poderes del Estado español, porque al final España no deja de ser una competencia. Todos competimos contra todos, y parece que cuando los catalanes hacen cosas está bien hechas, y parece que cuando los vascos hacen cosas están bien hechas, y cuando lo hacemos los andaluces somos unos separatistas. Pues mire usted, pues no, los andaluces somos como todos, nos sentimos miembros de un proyecto regenerativo del Estado español, por lo menos los andaluces que pensamos como yo. Y también queremos una Europa distinta y queremos que nos comprendan. Y vamos a hacer todo lo posible, espero, votando porque la situación cambie. Pero no cambie, no que cambie para aguantar el empuje de la extrema derecha, que también somos conscientes de nuestro momento histórico, sino para que cambie, para que Andalucía salga de una vez de la situación en la que estamos. Y para eso, de verdad, creedme, no podemos estar en la coyuntura del trumpismo o de otras cosas que pasan, ¿no? Es verdad que tenemos que resistir. Yo no soy de los que dicen que hay que ser condescendiente con la extrema derecha, ¿eh? Yo digo que hay que dar bocado. Pero también digo que menos lobo, ¿eh? Que peor que esta extrema derecha tenemos otras cosas en este país. O sea, que habrá que resistir a todo. A la extrema derecha también, pero a la extrema derecha se le resiste haciéndole frente y pegando bocados democráticos contra los bocados antidemocráticos. Porque la racionalidad de la izquierda, no voy a hablar de superioridad moral, porque a mí la palabra moral no me gusta mucho, pero sí hablo de la superioridad racional de la izquierda al poner su política y su acción en beneficio del común, en beneficio de los colectivos, por una sanidad pública, con una educación pública, con mejores infraestructuras, con defensa del territorio, del medio ambiente, contribuyendo a buenas relaciones de vecindad, la paz, el antirracismo, la antisenofobia, luchar codo con aquellos que vienen y emigran muchas veces en situaciones muy lamentables a Andalucía y con los que tenemos que trabajar y compartir. Todo eso es el proyecto que muchos andaluces tenemos en la cabeza. Decía el gran poeta sevillano Cernuda, decía, Andalucía es un sueño que algunos andaluces tenemos dentro. Y yo soy de esos andaluces que tienen un sueño que se llama Andalucía y que espero que democráticamente podamos hacer todo lo posible, primero, para que no entre también aquí la extrema derecha, como ha estado apoyando el gobierno de Moreno Monilla, el suave, el moderado, y que al mismo tiempo construyamos un país distinto. Andalucía no puede seguir igual. Javier Aroca, muchísimas gracias por atender a La Base. Hasta pronto. Ha sido un placer y gracias por darle voz a un andaluz, aunque la radiotelevisión pública de España, que la pagamos también los andaluces, nos dé tan poca. Así es, así es. Bueno, llega el momento de Dato Mata Relato. Al mando está un extremeño, Julián Macías. Dale cabecera, Lolo. Adelante, Julián.
Bueno, pues hace unos días se hizo viral el programa electoral de Vox para Andalucía, que estaba en el portal de transparencia del Parlamento andaluz, porque no venía ni una sola medida para Andalucía, y de hecho las 3 primeras medidas de este programa era 1, suprimir la autonomía de Cataluña, 2, ilegalizar partidos y ONG independentistas, y 3, dotar de máxima protección jurídica a la bandera, himno y corona española. Bueno, poco después de hacerse viral, el portal de transparencia lo borró de su web, así como el resto de programas de otros partidos, y bueno, al parecer lo que sucedió es que aún permanecían los programas de las anteriores elecciones para Andalucía, lo que no deja de ser curioso que esas medidas, digamos, de Vox para Andalucía hace un año, pues digamos no tuvieran digamos Andalucía en el centro de sus reivindicaciones, pero bueno, en todo caso ya sabemos cuál es el programa de Andalucía de Vox para estas elecciones. Bueno, sorpréndeme, ¿esta vez se han hecho un montón de propuestas para Andalucía o no? Bueno, pues va a ser que no. De hecho, yo diría que no es un programa electoral propiamente dicho, sino que es un listado de 10 principios que caben en una imagen a la que han llamado Cambio Real, que bueno, lo que hacen es un recorrido por los mantras que repiten desde Vox a nivel nacional, y en la que solo encontramos una medida concreta para Andalucía, que es acabar con Canal Sur y los chiringuitos políticos de la Junta. Y esto es tremendamente curioso porque precisamente si hay alguien que ha convertido en un chiringuito personal a Canal Sur, bueno, ese ha sido Vox, que puso de director de los informativos a Álvaro Zancajo. Se entiende que a cambio de votar los presupuestos, bueno, esta medida y alguna más me imagino, a cambio de votar los presupuestos del PP y Ciudadanos durante los últimos 3 años del gobierno de la Junta de Andalucía, y que ahora mismo, como ha comentado antes Manu, es el jefe de prensa de Olona en esta campaña. Bueno, Ciudadanos tampoco se quedó atrás y puso de número 2 de los informativos a la que era hasta ese momento la jefa de prensa de Ciudadanos en ese momento. Así que bueno, todo quedó en caso. Y de Álvaro Zancajo, digamos que Manu Levin ya ha comentado algunas cosas. Yo agregaría otras, por ejemplo, su actividad en Twitter es bastante llamativa, por ejemplo, retuiteando a tuits de organizaciones franquistas como Movimiento por España, o tuits pidiendo un golpe de Estado en Venezuela, bueno, con tuits de María Corina, Guaidó, bueno, todo ese colectivo opositor venezolano. Pero sin duda los mejores momentos de Zancajo fueron durante su estancia en el telediario de Antena 3, que era también el más visto de España. Y al corte de Nos van a dar pero bien, que mostraba antes Manu, me gustaría recordar para mí lo que es uno de los momentos más épicos de la televisión, que precisamente fue el intentar meter con calzador una mentira. El problema es que estaba entrevistándote a ti y bueno, al final tuviste que rectificarle pues tantas veces como él intentó colarla. Claro, la gente cuando vio esto podría pensar que a mí me estaba entrevistando un periodista que tenía información. Hoy sabemos que se trata de un activista de ultraderecha que ha acabado de jefe de prensa de Macarena Olona, que era, digamos, a quien Vallés, a quien los jefes de A3 Media, como Mauricio Casals, le ponen de presentador del telediario supuestamente democrático de A3 Media, luego le llevan de jefe de Canal Sur para reforzar las posiciones de la ultraderecha y finalmente trabaja a sueldo de Olona. Y como explicabas tú, basta ver el tuit de este ultraderechista con carné de periodista para saber cómo operan los poderes mediáticos. Bueno, pues esto está muy bien que se sepa, que muchos de los que llevan chaqueta y corbata y presentan un telediario son ultraderechistas. Dale, Julián. Bueno, pues solo como continuidad a lo comentado y de lo visto ayer en el debate, me llamó la atención una cosa, precisamente cuando terminó el debate electoral en Andalucía que retransmitió Televisión Española, aparecieron los portavoces de las diferentes formaciones políticas analizando el transcurso del mismo y tras las cuales los periodistas presentes podían hacerle preguntas. No sé cuál fue el motivo, pero la realidad es que Javier Negre fue la persona que monopolizó las preguntas y que siempre le dieron el micrófono. Y básicamente lo que fue, bueno, pues ponerse siempre en la posición de defensa de Vox y atacando tanto al Partido Popular como al PSOE. Y creo que la pregunta al candidato de Ciudadanos y su respuesta, que antes ya ha comentado Sara, pues creo que resume bastante bien el programa electoral que te comentaba antes y el propio debate de Macarena Olona en el debate de ayer,
en el cual repitió pues, en numerosas ocasiones el aumento de la delincuencia relacionada con la inmigración y de la violencia de los MENA. La realidad es que detrás de eso no hay ni un solo dato. De hecho, España está en el momento histórico con menos delincuencia de toda la historia y digamos que también es el segundo país con menos delincuencia en Europa. Y yo diría que más bien se basa en las noticias falsas que ellos mismos crean en colaboración de medios como el de Negre o OK Diario, y como ejemplo podemos recordar que una de las últimas que hicieron fue durante la Semana Santa, donde el portavoz de Vox Granada y OK Diario lanzaron simultáneamente la noticia falsa que unos MENA lanzaron piedra contra un paso de la Semana Santa, y el mismo día la propia policía, la Junta de Andalucía, que hay que recordar que gobierna PP con Ciudadanos, con el apoyo también de Vox, la propia cofradía de Semana Santa y los medios locales desmintieron que la noticia fue falsa, pero ni OK Diario borró la noticia, e incluso los portavoces de Vox, al contrario, digamos las cuentas oficiales y portavoces después de que fue desmentida, siguieron difundiéndola. Incluso llegó a usarse esta noticia de OK Diario por parte de diputados del partido de Marine Le Pen en la campaña francesa. En todo caso, volvemos a repetir otra vez, es el modus operandi político-mediático usado internacionalmente y sobre todo, bajo mi punto de vista, amparada en la más absoluta impunidad por mentir. Muchísimas gracias, Julián. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Chao, hasta la semana que viene. Bueno, llegamos al final del programa y hoy vamos a terminar con el himno nacional de Andalucía, interpretado por Reincidentes. Hasta mañana.